iniciar todo y te voy a darle la palabra a Maricel para que comience. ¿Te parece? Me dice. Ahora estás con audio. Perfecto, muchas gracias. Bueno, hola a todos. Están en este minuto haciendo ingreso desde la sala de espera. Vamos a ir a dar un poquito de tiempo Iniciar también para todo que y te voy puedan a darle la ingresar sin palabra a problema y poder Maricel para que participar de esta comience. ¿Te parece? iniciativa. Me dice así que hola a todos Ya. desde Chile y en nombre del Consejo Chileno de Tecnologías de Información y Comunicaciones les doy la bienvenida a, a todos los asistentes a nuestra sexta charla ya en nuestro ciclo. Mi nombre es Maricel Cabeza y estaré con ustedes estos minutos para hablar precisamente de los desafíos en épocas de pandemia, ¿cierto?, respecto a la brecha digital y la desigualdad. En esta jornada, el panel se compone de ponencias y expertos en distintas áreas, bajo un enfoque más bien práctico, ya que tiene la finalidad de intercambiar y conseguir opiniones que son esenciales en estos momentos. Agradecemos sin duda la colaboración también del Periodista Online, un medio digital que está transmitiendo en vivo desde sus redes sociales, así que también agradecemos a Daniel Bach, que también es parte del directorio del Consejo. Algunas pautas para tener en cuenta, quienes quieran formular preguntas, ese es el modelo que nosotros tenemos, las pueden realizar directamente desde el chat. Ojalá, por favor, incorporar sus nombres para poder hacer llegar las preguntas de mejor manera a nuestros panelistas. Esta fase de preguntas va a proceder una vez finalizadas las charlas. Nosotros tenemos el día de hoy a tres panelistas. El primero lo voy a mencionar, Jorge Fries, ex intendente de Magallanes y Antártica Chilena. También tenemos a Alfie Ulloa, presidente ejecutivo de Atelmo. Y también tenemos a Alejandro Barros, académico y de la Asociación de Centros de Sistemas Públicos asociado. Y voy a profundizar a medida que avancemos en la charla, ¿cierto?, en las bios de cada uno de ellos. Antes de comenzar, quiero ver si está presente nuestro presidente Carlos Cantero, para ver si puede entregar unas palabras, o pasamos con Pedro Huichalaf para que dé las palabras de inicio para proceder, ¿cierto?, a las charlas. Hola, bueno, don Carlos todavía no ha llegado, así que les comento para efecto, porque don Carlos Cantero es el presidente del Consejo Chileno de Tecnologías de la Información, que es la entidad que estamos organizando este ciclo de charlas. Hay que recordar que esta es la sexta charla que estamos realizando. Se está transmitiendo directamente a través de la plataforma Zoom, pero también a través de elperiodista.cl, donde se ve en la página web, pero también se está transmitiendo en YouTube y al mismo tiempo se ve en Facebook Live. Recordar que se está grabando estas presentaciones de tal forma que al terminar la charla lo ponemos en internet también para estos efectos. También hacemos un llamado a las personas que quieren o estén interesadas a recibir los boletines y que no los reciben porque no se han suscrito, pueden colocar sus correos en el chat para que nosotros les podamos incorporar la información de las actividades que se están realizando. Y ya que don Carlos no ha llegado todavía, pero a nombre del Consejo Chileno de Tecnologías de la Información les doy la bienvenida, agradecer a los ponentes. Yo sé que cada uno está con un tiempo súper restringido, incluso don Jorge Fríes está con un uso horario diferente, me parece que por estar en Magallanes, directamente en Magallanes. También está Alfie, presidente de Atelmo, y como había dicho Maricel, también está Alejandro Barros. Así que les damos las gracias a los participantes, se están sumando de a poco gente y al mismo tiempo están viendo vía streaming. Así que desde ya, bueno, desde ya le voy a estar dando, en este caso, el saludo. Solo mencionar que don Carlos Cantero está presente, llegó. Le vamos a dar el audio para que pueda hacer un poco una cointervención. A ver, parece que estuvo. Ahí le voy a respirar. Don Carlos Cantero tiene el audio. Sí, tengo audio, pero yo solo voy a decir bienvenidos a todos porque aquí hoy día va a reinar una mujer hoy día hay equidad de género. Así que, adelante. Ya, Maricel, entonces tú empiezas a dar la palabra con el primer expositor mientras yo comparto la pantalla del primer invitado. Perfecto. Nosotros vamos a presentar a nuestro primer panelista.
magallánico, médico cirujano de la Universidad de Chile, especialista en medicina familiar de la Universidad Católica y CONASEM, máster en gestión de gobierno y cultura de las organizaciones en la Universidad de Navarra, Pamplona, en España. Numerosos diplomados, que no los vamos a mencionar por ahora. Su opción de servicio público efectivamente lo hizo en las tierras magallánicas. Bajo su periodo también como director del Servicio de Salud, se construyó también el Hospital Clínico de Magallanes, el más moderno de la Patagonia Austral. Es intendente de la región metropolitana de Magallanes y Antártica dentro de los años 2014-2018. Y lideró también en esta oportunidad el plan de zonas extremas. Dentro de su sello nosotros podemos ir viendo, así que revisando y abarcando distintas áreas, distintos ámbitos, en el ámbito de ciencias, en el ámbito de tecnología, de innovación, conservación, y dejé como último punto el tema de la conectividad. Porque aquí, en el fondo, si nosotros comparamos las brechas en las zonas rurales versus urbanas, tal. Y un elemento principal ha sido el centralismo histórico de los países latinoamericanos, de cual Chile no es una excepción, limitando, ¿cierto?, el desarrollo de todas las regiones. Y aquí tenemos un ejemplo patente, por ejemplo, que es la falta de la fibra óptica de la región de Aysén y de Magallanes, un tercio, ¿cierto?, de los territorios continentales, y lo importante, quizás, es hoy el tema de la fibra óptica austral. Por eso le damos la bienvenida y agradecemos, porque sabemos que está en este minuto también trabajando en los sistemas de salud también en este contexto pandémico. Así que le doy la palabra y el agradecimiento particular a Jorge Frías. Muchas gracias. Le vamos a dar el audio. Espera un segundo, por favor. Espera. Es que justo ahora tiene el audio. Bueno, muy buenas tardes. Efectivamente, acá en la región de Magallanes estamos una hora más tarde, ya es de noche, y agradecemos la invitación del Consejo Chileno de Tecnología de la Información y Comunicaciones. Yo creo que esta es una tremenda oportunidad para compartir con el país algunas experiencias, y sabemos que brevemente tenemos que contar algunos elementos de la región. Quiero agradecer a grandes amigos que tengo por allá, especialmente Pedro y algunos que hemos saludado previamente, y agradecer nuevamente por esta conexión. Espero que me estén escuchando bien. Sí, todavía no tenemos la fibra óptica austral funcionando. Y a ver si Pedro me ayuda con compartir una presentación que va a ser bien breve, que tenemos alrededor de 5 minutos. Muy bien. Ahí estaríamos con la posibilidad de pandemia y desigualdad digital era el tema de esta pandemia. Y solamente mencionarles que, si ustedes se fijan ahí en el fondo de este título, hoy día la región de Magallanes tiene la tasa lejos más alta de Chile en pacientes contagiados. Y de hecho, personalmente hoy día estamos trabajando en el hospital clínico, particularmente con los pacientes que están con coronavirus. Y estamos con el hospital, tanto en UCI como en salas comunes, estamos con el hospital prácticamente a tope. Y ustedes ven cómo estamos de disparados como la región, como región. Acá hay que recordar que probablemente los primeros afectados que llegaron en buques de turismo, así que partimos un poquito antes que el resto del país, así que les vamos a estar contando cómo nos va. Gracias a Dios ha estado relativamente controlado, algunos pacientes hemos tenido que derivar al norte y esperemos que los sistemas sanitarios no se colapsen. Si me permite... Usted tiene el control, don Jorge, con el teclado. Correcto. A ver si cambia. Vamos a ver si podemos pasar. Si no, yo le ayudo. No, acá, vamos, a ver si me da. Trato de marcar, Pedro, y no me pasa. Ahí se pasa, ¿o no? ¿Sí? Ya, yo le ayudo. No, ya, ahí estamos viendo los papeles. Haga el ejercicio de mover, si no yo le ayudo. Ya. Estoy en eso, estoy tratando de pescar el segundo espacio y no me permite. Es que se está desfasando por la prueba, pero dígame, ahí comienzo, ¿sí o no? No sé si lo tienes tú. Yo lo tengo. Usted dígamelo y yo le hago el clic. Dame la segunda nomás. Vamos a ir pasando rápido, así que
¿Esa? No hay problema. Puede ser que no esté llegando todavía la segunda. Es un azul, Sí, de fondo. No esa. sé si la están viendo ustedes. Sí, esa que dice zona extrema. Justamente, yo todavía no me llega. Ahí te vamos a ir contando. Solamente mencionarles que tuvimos una gran oportunidad en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, con lo que significaba un plan especial para zonas extremas, en que nos pidieron ver y soñar con la región que queríamos. Y en ese aspecto logramos identificar algunos puntos, y esos puntos claves para la región de Magallanes, fundamentalmente con nuestra historia de aislamiento, era la conectividad por aire, por mar, por tierra, pero en el siglo XXI principalmente la área digital, ahí vamos a entrar un poquito en detalle después, y el segundo punto que fue unánime, en una conversación con más de 2.000 personas a lo largo de toda la región, fue transformar la región de Magallanes en una región de ciencia, tecnología, innovación y conservación. Habían otros puntos que tienen que ver con energías, con soporte y cuidado de las personas, pero probablemente los dos que abarcaron más tiempo de los equipos del gobierno regional fueron podernos conectar al mundo, Magallanes conectado al mundo, y segundo, hacer ciencia de nivel mundial. Si ustedes ven, espero que está en el ranking de uso de tecnología, creo que estamos ahí. La siguiente, Pedro. Justamente, esa. Si ustedes ven por el ranking de uso, la región de Magallanes es una de las que tiene mayor penetración o mayor uso de sistemas digitales. Y eso probablemente tiene que ver mucho con nuestra historia de aislamiento. Cada uno de los magallánicos, tanto los que han nacido y se han criado acá como los que hemos llegado y hemos sido adoptados por esta tierra, tenemos grandes amigos, familia en el resto del país y probablemente en otras partes del mundo, así que la conectividad es un tema fundamental para nosotros. Magallanes no se puede conectar a Chile ni por tierra, por mar a larga distancia, y el vuelo dura prácticamente 4 horas a Santiago. La siguiente, en el ámbito de lo que quisimos hacer, ustedes pueden observar ahí un hospital clínico, la siguiente, un centro de rehabilitación, y la siguiente, y un centro de investigación y docencia del UMAG que están en un complejo sanitario en Punta Arenas, y eso hace que se potencien fuertemente justamente en este momento. Y yo quiero mencionarles un ejemplo. Este centro de investigación que ustedes pueden ver con la Universidad de Magallanes, la Universidad Católica y la Universidad de Chile, hoy día fue el primer centro que pudo en Chile hacer PCR para coronavirus, y por eso nosotros fue la primera región que partió masivamente haciendo estos exámenes. Y eso es base a una visión que se tuvo para tener estos centros de investigación, una salud de primera línea, centros de rehabilitación, hospitales nuevos en todas las provincias. Uno de los puntos claves de nosotros era decir, la región efectivamente tiene que enfocarse a hacer ciencia, y para esa ciencia va a ser fundamental estar conectado. Si tú me permites con los siguientes proyectos que vienen en la región, para que ustedes vean lo fundamental que para nosotros va a ser estar conectado al mundo, es ese Centro Antártico Internacional, que va a acoger a 28 países del mundo en ciencia antártica y subantártica, que va a estar en Punta Arenas. Es un diseño que fue de carácter internacional, que se terminó con una inversión de más de $2 millones, y ese proyecto hoy día obviamente con la contingencia está en espera del visto bueno. Vamos a probablemente esperar algún tiempo para el inicio, pero ya China, Estados Unidos y otros van a estar muy atentos. Ese centro que ustedes ven ahí es el Centro Subantártico en Puerto William, en la zona más austral de la región en el ámbito continental, y ese centro está construido ya y también va a acoger ciencia subantártica de toda la Patagonia occidental. Y la siguiente, con la Universidad de Magallanes también se está llevando adelante este centro de teledetección para contarle, entre otras cosas, que con mucha fuerza los satélites orbitales polares pasan cerca tanto del polo sur como del polo norte, y en el hemisferio norte hay mucha captación de esa información, y en el polo sur hay muy poca. El punto clave va a ser puntos como Punta Arenas, como Puerto William y como la Antártica, que van a bajar información gigantesca en grandes cantidades,
y que para poderlas transmitir vamos a necesitar también estar muy bien conectados. Y en ese contexto, tal como les decía, hoy día Magallanes se conecta, y por muchos años más, solamente por tierra, por el lado argentino con el resto del país, por mar con unas distancias gigantescas. El viaje de Puerto Montt a Punta Arenas dura 3 a 4 días por mar, y por aire solamente por vía directa a Santiago por 4 horas. Entonces, en el siglo XXI, el elemento fundamental era estar conectado al mundo. Y cuando uno está bien conectado al mundo, nuevamente se siente integrado a él. Y en ese aspecto, el eje principal, y probablemente uno de los proyectos principales, fue el plan de la fibra óptica austral, que ustedes vieron en el mapa. Si me permite la foto anterior, esa. Magallanes se conectaba, y Aysén, por Argentina también por fibra óptica al resto del país, de muy mala calidad, que hasta el día de hoy dependemos de ella. Muchas veces esta fibra óptica se cae varias veces al año, y también la continuidad de atención y también la seguridad, desde el punto de vista inclusive geopolítico, es compleja. Entonces, en ese tiempo estaba Pedro, de subsecretario de Telecomunicaciones, ahí lo vemos en Puerto William, visitando y comprometiéndose no solamente que esta fibra óptica llegara a Punta Arenas, sino que llegara hasta Puerto William, que es la comunidad más austral de la región, ya a 800 kilómetros de la Antártica, que probablemente va a ser el siguiente paso. Y este sueño de colocar prácticamente 3.000 kilómetros de fibra óptica, este sueño hoy día está realizado, está construido, y hoy día tiene una área que es submarina desde Puerto Montt hasta Puerto William, pasando por Tortel, pasando por Puerto Natales, pasando por Punta Arenas, y una área que es terrestre, que abarca toda Tierra del Fuego y zonas que también son de Aysén. Solamente les muestro acá, ustedes están viendo un proyecto que es gigante, que nosotros hemos estado empujando, que es la fibra Transpacífico, y una de las posibilidades por la forma del globo terráqueo es que esta fibra óptica austral pueda conectarse con Nueva Zelanda, ahorrando prácticamente 10.000 kilómetros a la alternativa que irse por Isla de Pascua hasta China. Y esa es una área que vamos a seguir peleando junto con la fibra óptica antártica para lo que es el futuro y desarrollo de la región. Solamente, y con esto termino, esta fibra óptica que está lista y recepcionada a principio de año, todavía no es ocupada por las compañías de comunicaciones. Y ahí hay el rol del Estado que uno espera, cómo de alguna manera inclusive la normativa obliga a preferentemente usar la infraestructura tecnológica que el país tiene, y hoy día hay una larga discusión que a mi parecer ha sido ya, sobre todo en esta pandemia que estamos dependiendo específicamente de estar comunicados, cómo dependemos de acuerdos que todavía son contratos entre privados, pero que la subsecretaría tiene un rol fundamental. Ahí te echamos de menos, Pedro, pero aquí fundamentalmente estamos esperando todavía que Movistar, Entel y otros estén de acuerdo. Solamente mostrarles ese mapa en que ustedes pueden ver las dimensiones. Magallanes, el 18% del territorio, si ustedes le suman al continente blanco, que ustedes ven el tamaño del continente blanco, llegamos a ser el 68% del territorio, y si a ver si se te mueve, porque tenía una animación esta fibra, este mapa. Puede ser que no, porque te lo mandé para allá, Pedro, pero básicamente contarles que en la animación, básicamente el mapa se da vuelta porque nuestro norte en realidad hoy día es el sur, y esperamos que para el país también, con vocación antártica, hoy día tenemos una posición privilegiada con grandes posibilidades, donde la comunicación y la información, lo que antes fue un aislamiento y una desventaja, hoy día con esta fibra óptica austral, en que uno de los que nos acompaña acá fue autor principal, hoy día nos permite estar en iguales condiciones que el resto del país, que el resto de América Latina y el resto del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu intervención. Muy interesante conocer todos estos proyectos que están también dándose el día de hoy. Junto con ello nosotros, y el alcance que ha provocado el tema de la pandemia, ¿cierto? Y el proyecto también de teletrabajo,
a nivel mundial que tiene como objetivo, ¿cierto?, atenuar el impacto laboral a raíz de la pandemia, también sumado con las estrategias para dar continuidad pedagógica, ¿cierto?, a los alumnos. El confinamiento también hacen evidente una creciente demanda del uso de las redes y que hoy día efectivamente pasan a ser un gran desafío público-privado, ¿cierto? Y le damos la palabra para ver qué desafíos y en qué están en este minuto pandémico y con temas de brecha digital y desigualdad. Muchas gracias. Alfie, ya tiene la palabra, así que se escucha. Ok. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y saludo también a los oyentes, además de a mis colegas de panel, que es un honor estar acá. Gracias, Pedro, por la invitación. Efectivamente, voy a tomarme de la introducción que recién se hizo. La verdad es que el proceso de confinamiento y el proceso de movilización de la fuerza laboral, del gobierno y de la fuerza estudiantil ha sido impresionante. En las primeras semanas de marzo, sobre todo la segunda y tercera semana de marzo, lo que registramos fueron aumentos en el consumo, en el tráfico de voz y datos completamente inimaginables entre una semana y la otra. En algunas compañías el tráfico en voz llegó a aumentar un 60%. El tráfico de datos aumentó más de un 40%. Las empresas proveedoras de streaming, básicamente Facebook, YouTube, Netflix, etcétera, bajaron un poco la resolución de sus transmisiones y eso descomprimió un poquito, hizo que bajara como un 10% el consumo, pero claramente estamos en un momento en el que si uno registra todas las aplicaciones, la información que tenemos es más internacional que nacional, pero todas las informaciones de videojuegos, de plataformas de teletrabajo, de todo lo que es upstreaming, transmitido ahora desde las casas, ha sido impresionante el aumento. Esto tiene dos desafíos. Tiene un desafío operativo para las compañías. Las compañías han tenido que operar en cuarentena. Eso significa que no pueden tener a sus trabajadores en sus oficinas. El 90, hasta el 95% en algunas compañías de los colaboradores están teletrabajando. Eso significa que los call centers tuvieron que desarmarse y armarse desagregados en las viviendas los operadores, lo que requiere inversión, conexión a la transición, que como les digo no fue fácil, pero la verdad es que viendo el vaso medio lleno, no ha habido ninguna falla sistémica de la red ha funcionado, a pesar de que las familias se conectan hoy día desde sus casas en redes que no están dimensionadas para ese nivel de consumo y ese perfil de consumo, que estaba pensado más para redes más redundantes en las zonas más de oficinas industriales. Ha funcionado bien. Ha habido, ¿no es cierto?, problemas, ha habido problemas además, los problemas normales que tenemos, el accidente de tráfico, el corte de la red por una rama, por una sierra o por cualquier cosa, es más difícil llegar, los técnicos están en terreno, pero hay cordones, hay varias cosas complejas que hacen que la cosa sea más lenta, pero como les digo, en el vaso medio lleno, la red hace lo resiliente que uno esperaría. Lo que sí ocurre es que efectivamente se nos hace mucho más visibles todas las brechas que tenemos. Las brechas que tenemos son de infraestructura, o sea, de cobertura. Efectivamente, no todo el país tiene una cobertura homogénea. En algunos lugares, sencillamente, no hay provisión del servicio. Hay mayor inversión. Esa brecha de cobertura la estamos viendo dentro de ciertas zonas urbanas, con áreas periféricas, con comunas que tienen menos cobertura, y entre la zona urbana y la zona rural es muy fuerte. Aún así, de nuevo, el vaso medio lleno. Por todos los indicadores que tenemos internacionales, seguimos teniendo la mejor, de comparación internacional, la mejor red de fibra, la mejor capacidad de banda ancha, los menores precios por datos consumidos, etc. O sea que en la parte del mercado, por decirlo de alguna manera, esto ha funcionado, la parte bien, los desarrollos con el Fondo de Desarrollo de Acción, las prestaciones a cambio de la licitación del espectro, etc. Tenemos otra brecha, que es una brecha que también se está haciendo muy evidente, que es la brecha de uso.
Cuando uno ve los estudios, ¿cierto? El uso varía por género, varía por grupo etario, varía por nivel educacional, varía por nivel de ingreso, etc. Esto es más que estadística, ¿no? A mí me pasa con mis alumnos en la Universidad de Chile. Algunos de ellos tienen un computador y los hermanos, algunos celulares en su casa. Y, por ejemplo, no pueden contestarme las pruebas en procesador de texto, tienen que hacerlo manuscrito y mandarme una foto. Entonces, tenemos un problema importante aquí de uso. Según algunas estimaciones, hay entre 4 dispositivos considerando el televisor, y que de nuevo está muy correlacionado con el nivel de ingreso. Y después tenemos una brecha grande de competencias, de capacidades. O sea, hay personas que tienen el dispositivo para conectarse, que están en una zona con cobertura, pero francamente o no son capaces de conectarse, o se conecten, no son capaces de entregar sus a través de. Esto tiene que ver con el tipo de profesión, esto tiene que ver con la capacidad instalada, esto tiene que ver con un déficit de competencias generales que tenemos en el país. En mi vida previa me tocó hacer desde la Comisión Nacional de Productividad un estudio, y si uno analiza las competencias de los trabajadores chilenos, el rango etario de los trabajadores, las personas que ya están en la fuerza laboral, menos de un 2% tiene un nivel alto de capacidad de resolución de problemas en ambientes tecnológicos. Entonces, esta brecha ahora en el post-COVID, en la post-pandemia, lo que nos va a pasar es que todas estas brechas que tenemos se nos van a hacer mucho más evidentes. Algunas personas van a migrar hacia el mundo digital, el uso va a aumentar, esto nos va a implicar ciertos desafíos, la competencia va a ser más demandada. Hay un estudio de la Fundación Chile, hay una brecha de 60.000 profesionales antes de la pandemia en el mundo digital. Se estima que esa brecha ya aumentó un 33% porque la demanda está aumentando. Entonces, la verdad es que para pensar en las fuentes de la desigualdad o de la inequidad en el acceso y en el uso y en las competencias del mundo tecnológico, nos queda mucho por acercarnos. Tal vez la cara más bonita de nuestro país son los indicadores de infraestructura, los que nos registra la OCDE y nos registra el BID como de los mejores estándares. De nuevo, eso gracias a las competencias, al sector, al mercado y también a la contribución del Estado. La cara más fea es la que estamos viendo ahora, en el que o no son capaces, ¿no es cierto?, las personas de conectarse, o aunque se conecten, no son capaces de funcionar en ese ambiente. Algo positivo que sí uno puede pensar son las tendencias. O sea, vamos lento, no nos gusta mucho, pero hay cierta tendencia. Años atrás, cuando me tocó conocer a Alejandro y trabajar con él, los trámites del Estado creo que no llegaban al 20%. Hoy día son el 55%. Tampoco es tanto, ¿okay? La meta hoy día era que deberíamos estar en torno a los 70%. Si el Estado, ¿no es cierto?, si el Estado no lidera esto, probablemente tampoco lo van a hacer. Yo estuve revisando a propósito de esto, porque nunca lo había mirado, pero lo miré ahora por esta conversación, la encuesta de presupuestos familiares que hace el INE. Y uno ve ahí muy poca varianza entre quintiles respecto del porcentaje de presupuesto familiar destinado a las comunicaciones, que incluyen TV Cable, pero también incluyen todo este paquete. Y eso solo ha aumentado en todos los quintiles. 3% en la primera encuesta en el año 97, pasó a ser un 8% en el 2012, y en el 2017 es homogéneo como porcentaje. Lo que de nuevo, ¿no es cierto?, demuestra que de alguna manera la capacidad de las personas de comprarse equipamiento a medida que crecen los planes de telefonía con contrato, muchas veces las compañías telefónicas permiten el pago diferido del equipo, etc. Entonces, vamos mejorando, pero yo creo que si ya íbamos lento, ahora sencillamente estamos paralizados si uno compara con lo que vamos a necesitar post-pandemia. Y me parece que la combinación de público-privado es imprescindible para aumentar la cobertura en el tema de infraestructura, específicamente en el tema rural, pero no solo en el tema rural. Me parece que en el tema de uso va a haber un aumento, una migración natural hacia más espacios digitales y hacia mayor uso de los espacios digitales en todos los grupos etarios de ingresos, etc. Y me parece que el tema de competencia es el más difícil y es el que más rápido vamos a vernos obligados a resolver.
el mismo desafío que tiene Magallanes dentro de Chile, lo tiene Chile dentro del mundo. Somos un país lejano, somos un país que requiere estar conectado. Y ahí me parece que si uno tuviera que pensar en soluciones para cerrar las brechas o las desigualdades en el ámbito de las competencias que permitan desenvolverse en un ambiente digital, no solo necesitamos más programadores, que es lo que uno siempre piensa, digamos. Lo que necesitamos es que todo el mundo tenga más competencias digitales. En la florería, esa de resolver y navegar problemas en ambientes digitales es el que va a ser más importante. Y después, para el ámbito más productivo, todo lo que es programación, todo lo que es data mining, etcétera, pienso que no vamos a ser capaces de resolver el déficit dada la inercia del sistema público, dado Sense, etcétera. Y me parece que vamos a tener que pensar en soluciones más, en certificaciones más privadas. Digamos, Amazon certifica a los que trabajan en la nube, Azure hace lo mismo, Google hace lo mismo. Vamos a tener que empezar a pensar en programas más cortos, mucho más focalizados, de 12 semanas, que tengan una certificación que quizás no es del Ministerio de Educación, no lo da una universidad, pero vamos a tener un montón de demanda por nuevas competencias laborales, vamos a tener un montón de gente que va a estar en transición de empleo, perdiendo el empleo o a riesgo de perder el empleo si no se digitaliza. Y de alguna manera hay que tener un menú de alternativas muy amplio para poder hacer frente a eso. Entonces, brechas y desigualdades, tenemos muchísimas, las obvias son las de ingreso, pero tenemos otras. Creo que hay roles para las empresas, roles para el Estado, roles para las universidades, de todas maneras, todo el mundo tiene un papel que jugar. Creo que las tendencias que venían se van a acelerar y creo que las brechas que teníamos antes, que hoy día se nos están materializando y se nos hacen evidentes, van a ser mucho más importantes y van a generar mucha más marginalidad después de la pandemia. Esa conexión, esa última milla, ese costo fijo de estar conectado, probablemente va a tener que empezar a pensar donde la competencia no puede llegar, que va a tener que exigir algún mecanismo de subsidio público. Paro aquí y dejo tiempo para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfie, por tu intervención. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a nuestro tercer invitado. Les voy a reiterar la posibilidad de poder generar sus preguntas desde ya en el chat para que pidan la mano para que empiecen después de que termine Alejandro Barros su charla, poder hacer la transferencia a los panelistas. Nosotros vamos ahora con Alejandro Barros, como bien dije, magíster en Ciencias de Mención de Computación, director de Enable, ex secretario ejecutivo también de Estrategia Digital de Chile en los años 2007-2008, consultor internacional de varias instituciones como Banco Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Comunidad Europea, CEPAL, el BID también, entre otros. Autor de múltiples publicaciones, 3 libros, Polidigital es uno de los últimos, que tiene aproximadamente más de 9.000 descargas, y ese aborda precisamente las políticas públicas de desarrollo digital. Y nosotros aquí vamos a abordar precisamente las dimensiones y las políticas públicas en materia de brecha digital. Y quiero dejar aquí entonces a Alejandro Barros, agradeciendo también su participación en este panel. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Sobre todo por la temática también, porque creo que es una temática de mucha relevancia hoy en día, más aún en el contexto de pandemia. Te voy a pedir, Pedro, si me puedes poner la presentación que envié. La vamos a compartir ahora. Perfecto. Mi idea es abordar esto desde la mirada de las políticas públicas. Y hice algunas reflexiones en torno a esto, de qué es lo que está pasando con el tema de la brecha y qué es lo que ha pasado en los últimos años. Pasemos a la siguiente, Pedro, por favor. Lo primero, entender bien que cuando se habla de brecha digital o digital divide, como hablan los países anglosajones, tiene múltiples dimensiones, y los dos panelistas que me antecedieron, Alfie lo mencionó también, hablan de dimensiones. En general se habla de la dimensión etaria, la dimensión del capital cultural y la dimensión económica. Y existen otras dimensiones, pero en general en la literatura
cuando se habla de brecha digital, uno se concentra más o menos en estas tres grandes dimensiones. El capital cultural de las personas que van a acceder al uso de tecnología, la edad también como un factor, y el tema económico. Y cada una de estas tiene aproximaciones que son distintas y modos de resolverlo que son distintos. Se mencionaba, por ejemplo, en el tema económico, hay todo un tema de infraestructura en el cual el Estado tiene un rol importante que jugar. En el tema del capital cultural entran otras organizaciones como todo el sistema educativo, universidades, secundarios, primarios, incluso otro tipo de instituciones. Y por lo tanto no existe lo que uno podría decir la bala de plata para resolver el tema de la brecha digital. Y la brecha digital en un momento dado, yo diría hace unos 10 años atrás, era un tema que estaba muy presente porque la cobertura estaba muy concentrada en ciertos sectores de la sociedad y se notaba un diferencial muy grande. En la medida que eso se fue ampliando, si bien hoy día existen zonas en las cuales no hay cobertura o áreas en las cuales hay menor acceso, se ha ido masificando con los años y hoy día tenemos un porcentaje importante de la población que tiene acceso, de mayor o menor calidad, pero tiene acceso. Y yo diría que este es un ámbito en el cual la política pública como que se dejó estar. En el sentido de que, y siguió usando las mismas herramientas que venía usando de años, incluso algunas que dejaron de funcionar. Quiero mencionar dos ejemplos. El ejemplo de Biblioredes, que fue un ejemplo fundamental en el tema de mejorar el capital cultural desde el punto de vista de la brecha digital. Ahí hubo un ejercicio muy sistemático, muy amplio de generar contenidos locales. Esto fue un desarrollo que estuvo durante bastante tiempo y que después quedó, yo no diría en el olvido, pero sí bajó bastante de lo que venía ocurriendo en esos años. Otro ejemplo de esto fue lo que hizo el Ministerio de Educación con todo lo que fue la digitalización de escuelas y liceos, digamos, con también iniciativas como mi primer PC y otras iniciativas que lo que intentaban era reducir esa brecha. La siguiente lámina, por favor, Pedro. Y bueno, como les decía, veníamos con esto que en un momento había tenido mucha preponderancia. Recuerdo en las discusiones, digamos, de las distintas candidaturas presidenciales en los últimos años, por lo menos en el ámbito, en la temática digital, este era un tema que aparecía y que de a poco fue quedando de lado por esta masificación. Que yo diría que ha sido una masificación más bien en el mundo de la movilidad, o sea, hay mucha gente conectada con teléfonos, digamos, pero ha sido relativamente mezquina en otras cosas, como por ejemplo, y algo que mencionaba Alfie, en el tema de las competencias. Bueno, y dado ese escenario que teníamos, se nos vino la pandemia encima. Y lo que ha hecho la pandemia es visibilizar este problema que estaba como subyacente. ¿Por qué? Porque hoy en día, la siguiente lámina, por favor, hoy en día todas las interacciones, la gran mayoría, pero prácticamente todas, interacciones laborales, económicas, familiares, de entretenimiento, de relación con el Estado, están o estarán mediadas por tecnologías de información y comunicaciones. Es decir, hoy día para teletrabajar necesitamos este conjunto de infraestructuras habilitantes, conectividad, un dispositivo adecuado, para la educación lo mismo, para el entretenimiento lo mismo, y por lo tanto, prácticamente para todas nuestras actividades, las tecnologías de información son habilitantes para que las podamos hacer. Y eso hace relucir aquellos espacios en que esto no existe o es de inferior calidad. Y por lo tanto, la brecha digital vuelve a tomar preponderancia y lo voy a señalar con un par de ejemplos más adelante. La siguiente, por favor.
Ya lo había mencionado Alfie, y esto solo para apoyar el punto. Aquí, esto es el tráfico, digamos, de PIB Chile, mostrado por meses, y se ve ahí un incremento importante en el extremo derecho de la gráfica, que corresponde a marzo. Recuerdo que con Alfie estuvimos analizando algunos de estos números en su momento, y claro, se hablaba de 30, 40%, números que se han ido estabilizando, pero que sí generaron un impacto bien. De hecho, recuerdo algunos se preguntaban si la Internet iba a colapsar o no iba a colapsar. Yo creo que no, pero al menos surgió la pregunta, digamos. La siguiente, por favor. Ahora, yo les decía, esto se ha ido desarrollando en distintos ámbitos. Y quiero mostrar con esta gráfica un ejemplo del tema del teletrabajo. Hoy día, para teletrabajar, como decía, necesitamos un conjunto de infraestructura habilitante, banda ancha, un escritorio para poderlo hacer, un dispositivo de cierta calidad. La verdad que hacer teletrabajo con un smartphone no es lo mismo que hacerla con un PC, digamos, y para ciertas cosas no lo vamos a poder hacer. O sea, en el fondo, si uno quiere teletrabajar de manera razonable, probablemente, no sé si todas juntas, pero al menos 2 de las 3 que están aquí debieran estar presentes. Y lo que demostró este estudio de una encuesta de la empresa de investigación de mercados Criteria es que el 36% de las personas entrevistadas tenían las tres elementos. Tenían un notebook, tenían un escritorio o una pieza habilitada para trabajar, y tenían una banda ancha razonable, lo cual no es muy alto. O sea, nos deja ahí a un conjunto importante de la población en que alguna de estas componentes falta. La siguiente, por favor. Pero eso era en el mundo del trabajo. ¿Qué pasa en el mundo de la educación? En el mundo de la educación, y hemos visto aquí, tomé un par de ejemplos, la misma Universidad de Chile, en la cual yo hago clase, tuvo un paro de estudiantes, y el argumento de los estudiantes era porque había estudiantes que no podían acceder. O sea, las condiciones mínimas, cuando uno está en el mundo de las clases presenciales, todos llegan a una sala, todos se sientan en algún cubículo, en un pupitre, todos tienen un profesor adelante, todos tienen el pizarrón. O sea, las condiciones habilitantes, al menos para la hora de clase, son las mismas para todos. Pero cuando nos vamos al mundo de la virtualidad, las condiciones habilitantes para que eso se logre no son las mismas para todos. Porque no es lo mismo asistir a una clase en un departamento de 20 o 25 metros cuadrados con 5 personas dando vuelta atrás, que en una casa de 150 metros cuadrados con nadie atrás. O sea, y eso hace que este tema se haga presente tanto en el mundo de la educación primaria como secundaria. Y por lo tanto, aquí también se ve una presencia importante de este tema de la brecha. La siguiente lámina, por favor. Ahora, en la política pública, varios países han tomado decisiones. Tomé solo un ejemplo, pero hay varios. El mismo regulador nacional, la Subtel, ha tomado algunas definiciones. Ven esto como un tema relevante, desde aumentar las coberturas en ciertos lugares, a decisiones, por ejemplo, de que no se pueda cortar el servicio producto de no poder pagar la cuenta, y así. Todos los países, en mayor o menor medida, están tomando acciones para resolver esto que hoy día el acceso al Internet es como el agua. O sea, no nos puede faltar, porque si no, muchas de las actividades que tenemos que hacer basados en esa plataforma no las podríamos hacer. Siguiente, por favor. Lo otro que hay que tener presente es que, y si bien los números de infraestructura de redes en Chile son bastante razonables y buenos comparados con la región, esto es un problema que es un problema no solo aquí, es un problema a nivel mundial. Tomé dos artículos, ahí están las URL, los pueden revisar. Uno de la inigualdad.
Y por otro lado, el segundo artículo es un artículo de la Universidad de Naciones Unidas, en el cual plantea que una cantidad importante de estudiantes del sistema educativo van a quedar con serios falencias en su aprendizaje, producto de no estaba conectada a nivel mundial, ¿no? O sea, tenemos 40 y tantos % de la población que, teniendo disponibilidad, no están conectados. Por distintas razones. Porque no les interesa, porque es muy caro, por lo que sea. Porque no sé cómo hacerlo, pero no están conectados. La siguiente, por favor. Esto nos plantea varios desafíos, y me gustaría cambiar la palabra que dice arriba, futuros. Desafíos inmediatos y futuros. Lo primero es que esta nueva normalidad, debería haber sacado el concepto nueva normalidad, la nueva normalidad va a requerir mayores capacidades y competencias para poder manejar estas relaciones mediadas por tecnologías de información de carácter obligatorio. O sea, hoy día para hacer un trámite en el Estado, yo tengo que hacerlo por la web, lo cual me genera... hoy día en la mañana, en una exposición que hice sobre temas de gobierno digital, veía, por ejemplo, cómo se han incrementado los números de transacciones y operaciones usando canal digital. Pero se han incrementado porque es el único canal. Antes, si un sitio web era malo, ya por último reclamaba un poco y terminaba yendo a la oficina a resolver el problema. Hoy día no puedo. Y por lo tanto, y eso plantea desafíos de distinto tipo. No sé si ustedes se recuerdan cuando partió la cuarentena en Chile, en que se anunció este tema de la comisaría virtual y los salvoconductos. Bueno, ese mismo día, el sitio gov.cl, uno de los sitios más importantes del gobierno, y el sitio comisariavirtual.cl estuvieron caídos varias horas. Porque llegó todo el mundo a mirar cómo se sacaba un salvoconducto. Entonces, aquí hay un tema también, como digo, de capacidades, de competencias, de los servicios que voy a prestar sobre esta nueva normalidad. De infraestructura, por cierto. O sea, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué van a hacer esos estudiantes en que son 4 niños y hay un PC en la casa? A diferencia de otros estudiantes que siguen siendo 4 niños, pero hay 4 PCs en la casa. Lo otro, y esto ya es en el más largo plazo, es que nunca hemos realizado un ayornamiento de nuestra política pública. ¿A qué me refiero con eso? Que como esto, como decía en un comienzo, ha como dejado de estar cool hablar de la brecha digital, y que en realidad esto lo va a resolver el mercado, y ahora como vamos más conectados, no es un tema candente. No nos hemos hecho la pregunta, bueno, ¿y qué vamos a hacer a futuro? ¿Qué tipo de industria vamos a tener en esto? Debiéramos tener, por ejemplo, una discusión que yo recuerdo, porque en ese minuto yo estaba en el Ministerio de Economía y me tocó mirarla con mayor detalle, es si debiéramos tener una industria con una tipología de la industria eléctrica en el cual se separa multicapa. En la industria eléctrica hay básicamente 3 grandes categorías, los generadores, los transmisores, los distribuidores. Entonces uno podría pensar un modelo parecido al mundo de la conectividad. Otros oferentes, solo las empresas de telecomunicaciones, ¿por qué no otros oferentes? En la última milla o también en servicios intermedios. Otra pregunta que nunca hemos terminado de cerrarla es ¿dónde debiera intervenir el Estado? ¿Debiera intervenir en la demanda? ¿Debiera intervenir en la oferta? ¿En ambos?
debiéramos tener un subsidio a la demanda. Hoy día tenemos muchas acciones vinculadas más a la oferta. Y por lo tanto, esta es una discusión que nunca se cerró y que sigue abierta. Y finalmente, ¿cuál es el rol que debieran jugar los distintos actores a futuro? Pensando en esta nueva normalidad, en el sentido de que ya corrimos el muro de que antes las cosas se hacían todas de manera presencial, o la mayoría se hacía de manera presencial, y ahora muchas de esas cosas se van a seguir haciendo de manera virtual. Entonces, la pregunta ahí es, si esas se van a seguir haciendo de manera virtual, ¿qué vamos a hacer para que no haya ciudadanos de primera categoría y segunda? La siguiente. Bueno, el tema de la brecha, como les decía, y con esto cierro, muchas veces está vinculado, como digo, a distintas dimensiones. Aquí quise ponerle algo de humor, pero tenemos un problema que, como digo, se ha ido visibilizando y va a ser cada vez más fuerte si es que no tomamos decisiones importantes en ciertos ámbitos, como para... ahora que está de moda el tema de aplanar la curva del acceso. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muy interesante también las reflexiones en el ámbito también de las políticas públicas. Vamos a dar pie ahora a las preguntas. Tenemos ya algunas personas que le queremos dar la palabra. Una de ellas, la que nos solicitó, es Alberto Torres. Si pueden darle el audio, por favor. Muchas gracias. Ahí está con Alberto Torres, está con audio. Perfecto. Sí. Buenas tardes, les agradezco la posibilidad de opinar y la invitación a esta charla. Los felicito por ello, he participado en charlas anteriores. Bueno, los quiero primero interpelar de alguna manera a todos de que reflexionemos sobre el tema de lo digital, principalmente en el área de salud. Un aspecto que yo encuentro muy preocupante es que si uno revisa los objetivos sanitarios de la década que nos hemos fijado como país, en ninguna parte figura la infraestructura digital como una forma de prestar servicios de salud a la población, por ejemplo, la telemedicina. Si uno revisa esos grandes enunciados, en ninguna parte está mencionada la telemedicina. Y ahí me gustaría consultar a uno de los expositores, al doctor Flies, si no me equivoco. Él como médico cirujano, ¿qué opinión podría tener acerca de la telemedicina y todo lo que, digamos, podría contribuir a la reducción de las brechas y de las desigualdades en salud? Finalmente, 3 puntos sobre los cuales reflexionar. La inversión que nosotros tenemos como país en lo que tiene que ver con ciencia y tecnología es apenas un 0,4% del PIB. Estamos muy alejados de lo que invierten los países desarrollados, que están por sobre un 2%. Entonces, sin duda, esta pandemia abre una tremenda oportunidad para el país, para que en la próxima definición de los objetivos sanitarios de la década se incorpore el tema de la telemedicina como un objetivo prioritario. Eventualmente con un aumento quizás gradual de la inversión del PIB en materia de infraestructura digital y en ciencia y tecnología. Y por otra parte, retomar los conceptos de disponibilidad y accesibilidad que tocaba el último expositor. Esto también aplica al ámbito de salud. Podemos tener gran cantidad de hospitales, gran cantidad de centros de salud familiares, pero si la gente no accede a ellos, ¿de qué nos sirve? Está comprometida la accesibilidad absolutamente desde el punto de vista de la salud. Y finalmente, interpelar al mundo privado. ¿Cuál es el rol de las empresas, la responsabilidad social empresarial, por ejemplo, en reducir las brechas de acceso al aprendizaje en salud o en distintas áreas? Hablo desde mi experiencia como académico de una facultad de medicina, que me pasa con mis estudiantes que tienen muchos problemas de conectividad para aprender, para nutrirse de nuestros conocimientos. ¿Cuál es el rol de la empresa privada ahí? ¿Se contribuye con responsabilidad social empresarial a la educación superior? ¿Dependerá esto del Estado, del sector privado, de una alianza? Dejo instalada esa reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos dando ahí, Maricel. Muchas gracias, Alberto. Damos a la siguiente pregunta para ver si alguno canaliza con alguno de los panelistas también. Vamos a dar la palabra a Manuel José Correa. Ahí está con el audio.
Perfecto. Hola, buenas tardes. Agradezco esta charla que están dando, muy buena, y también agradezco a Carlos Cantero que está conectado, quien me invitó. Quisiera hacer una pregunta a don Alfie Ulloa, que tomando las palabras de Jorge Fríes, ¿no es cierto?, que habló de la fibra óptica, que ya estaría instalada. Se entendería o entiendo que pudiese estar ya recepcionada por la Subtel o tal vez con algunas observaciones, pero en definitiva la pregunta es, ¿qué es lo que pasa más allá de tal vez de la coyuntura COVID que, como decía el doctor Flies, las empresas de telecomunicaciones no estarían utilizando esta nueva carretera? O sea, ¿qué nos falta ahí para que, si estamos haciendo esa inversión, esa infraestructura, son las empresas que son las que pueden ofrecer esta nueva carretera a sus clientes? Eso no ocurre en breve plazo. ¿Qué nos falta ahí realmente? Que no sea solamente que hacer una legislación que obligue a las empresas. ¿Qué está pasando con el mercado o los incentivos del mercado para que esto ocurra? Perfecto. Perfecto, vamos a dar pie a Jorge Fríes entonces para que responda ahí a algunas que van desde el primera persona que preguntó, que es Alberto, y luego hay también Manuel José. Está con audio. Bueno, interesante las preguntas. Solamente mencionar que el tema de brecha digital en el ámbito de salud ha sido una discusión larga. En algún momento lo discutimos también con Pedro, que en su calidad de subsecretario, y con otras autoridades del ámbito de la salud. Contar que a nivel nacional, hace muchos años no se ha elegido una opción nacional de respuesta para solución informática unitaria, sino que se dejó a los distintos servicios de salud poder dar soluciones locales, lo cual fue algo muy anárquico en cuanto a las soluciones. Se compraron sistemas fuera del país, se desarrollaron en otros territorios como fue Valdivia, como Temuco, el mismo Metropolitano Central y también algunos servicios del norte. Pero hoy día, en pocas palabras, tenemos algunos temas súper duros en el ámbito digital en salud. Y es tan así que hoy día, después de que España, que son países similares que uno puede estar mirando, Portugal, tienen sistemas digitales, tienen fichas digitales en que un usuario puede entrar a su ficha, puede conocer sus antecedentes, puede conocer sus exámenes, puede hacer consultas. Hoy día, eso que España tiene prácticamente hace 15 años, Chile no lo ha podido desarrollar. Y estoy totalmente de acuerdo con Alberto, que hacía la pregunta. Hoy día hay en el desarrollo informático del país, probablemente donde tenemos una de las brechas más importantes en el ámbito sanitario. Y uno de los elementos fundamentales, por ejemplo, es llegar a ficha única digital que pueda estar inclusive conversando entre el sistema público y privado, que en Chile tiene esa dimensión en grandes tamaños, y también especialmente en lo que es la continuidad de la red. Por ejemplo, un paciente que se va de Punta Arenas a Santiago no tiene cómo compartir todos sus antecedentes con un hospital en Santiago. O un paciente que va desde la atención primaria a 10 cuadras del hospital no puede compartir los antecedentes, los exámenes, las radiografías que se tomó en atención primaria en un SAPU con el médico de urgencia de un hospital regional. Y en ese aspecto yo creo que ahí hay una tremenda oportunidad en el país, en el ámbito público y privado, para dar soluciones concretas. Y específicamente lo que mencionas tú como telemedicina, había un esfuerzo importante. De hecho, el ministro Santelice, uno de los elementos que había anunciado cuando asumió en el actual gobierno, y hace muchos años él lo está mencionando, era poder avanzar en telemedicina. Y mencionarles que acá postas rurales que están la más cercana a 100 kilómetros, imagínense lo que significa para un técnico paramédico, para una enfermera o inclusive un médico general rural, el poder hacer la consulta a distancia. Y sumar a eso un tema que ustedes lo han visto, las propagandas. Muchas veces tenemos en el ámbito privado que un afiliado de un ISAPRE puede hacer la consulta telefónica o inclusive por video de su patología. Eso está
prácticamente a un clic de hacer lo posible en el sistema público, pero yo creo que hay que dar robustez al sistema de tecnología e información, y en ese aspecto solamente estar totalmente de acuerdo también con Alberto. La inversión que se hace en ciencia, tecnología e innovación en Chile sigue siendo muy al debe. O sea, si el país quiere enfrentarse al siglo XXI, estos son los elementos. La región de Magallanes, en conjunto con muchos actores, ha definido como un eje de la región la innovación y la tecnología, y eso ha significado no solamente que el gobierno puso recursos importantes con la fibra óptica austral para estar conectados, sino que también el gobierno regional, el Consejo Regional, puso importantes recursos y hoy día los vemos. Por ejemplo, la tecnología de información, y la tecnología y la ciencia, hoy día a nosotros nos permitió partir con el examen de coronavirus muy anticipado a lo que ha sido el resto del país. Y en realidad, toda la inversión en ese ámbito nos va a hacer la diferencia enfrentado al siglo XXI. Así que totalmente de acuerdo con lo que mencionas tú, la brecha es gigantesca. Y solamente un detalle importante con la fibra óptica austral, que lo sabe muy bien Pedro. Esta licitación de esta envergadura de más de $100 millones que hizo Chile, por primera vez dejó resguardado un 20% para uso público. Y eso depende efectivamente de poder, y va un poco en la línea de lo que preguntaba Manuel José Correa, es importante que hoy día, del punto de vista administrativo, público y privado, tanto el uso de este 20% público, que puede ser para telemedicina, que puede ser para seguridad nacional en el ámbito de Fuerzas Armadas, que puede ser para ciencia en el ámbito de educación, esté sumado a un uso adecuado con el ámbito privado. Entonces ahí se necesita no solamente mirar lo que está pasando, sino que moverse rápidamente para que una infraestructura de este tamaño sea bien usada. Muchas gracias, don Jorge. Vamos a pedirle que conteste también Alfie y Alejandro, no sé, Maricel. Sí, les voy a pedir respuesta cortita porque hay otras preguntas para poder darle tiempo a todos. Ok, vamos con Alejandro Barros y después vamos con Alfie, para también que tenga más o menos en mente su tiempo y en base al rol de las empresas que también se mencionó. Alejandro. Ya, Alejandro tiene audio. Perfecto, muchas gracias. Dos comentarios, uno respecto al tema de salud, y que es importante no perder de vista. Los principales fracasos de proyectos tecnológicos en el sector público, y estos a nivel mundial, están en el sector salud. Quiero darles dos ejemplos. El gran proyecto de digitalización del NHS en el Reino Unido le costó al Reino Unido como 1.000 millones de libras esterlinas, y terminó bastante mal, digamos, después de 15 años o sea, al menos no se cumplió la promesa original. Y otro ejemplo, que también es emblemático, es el healthcare.gov en Estados Unidos, que era parte del programa de gobierno de Obama y era lo que sustentaba todo su sistema de salud. Tuvo serios problemas. Y lo digo porque es bueno tenerlo como contexto, que estos proyectos en el mundo de la salud, aquí tenemos uno más cercano que se llama Hospital Digital. El Hospital Digital se gastaron 31.000 millones de pesos. Y la verdad es que funciona, como diría el Guaso, entre Tongoy y Los Vilos, digamos. Entonces, parece que no sabemos hacer buenos proyectos. Digo, no sabemos, no solo en Chile, en términos internacionales, esto está muy estudiado, hay mucha literatura respecto de cómo hacer buenos proyectos de digitalización en el sector salud. Y probablemente, y aquí arriesgo un juicio, digamos, que el problema está dado porque se privilegia la infraestructura tecnológica y no las componentes que son más blandas, de gestión del cambio, de procesos, de una serie. Entonces es más fácil mostrar que se instaló una red, que se instaló un conjunto de servidores, que se instaló un software, pero es mucho más difícil mostrar que se está usando adecuadamente. Déjenme darlo con otro ejemplo y con esto termino. En el mundo de las telecomunicaciones. Hoy día estamos discutiendo si tenemos que tener 5G o no, y la pregunta es: ¿5G para qué?
O sea, eso es como tener como llaman los alemanes las autopistas, un autobahn. Con la diferencia que en la autobahn van Mercedes, Audi, BMW, sin límite de velocidad. Entonces nosotros vamos a tener una carretera, ¿para qué? Para poder ver las películas con mejor resolución en Netflix. Entonces, lo digo porque muchas veces el foco se pone en la infraestructura, pero los problemas de digitalización, como lo veíamos también en el tema de competencias, no están en la infraestructura, fundamentalmente. Gracias. Perfecto, Alejandro. Vamos a darle ahora el micrófono, por favor, el audio a Alfie, por favor. Ahí está con audio. Bueno, muchas gracias. Este tema de la salud, para empezar con esto, la pregunta de Alberto, efectivamente, este es uno de los sectores donde uno ve que hay un potencial menos utilizado. Voy a basar toda mi respuesta en mi experiencia en la Comisión Nacional de Productividad. Mi experiencia de esto no tiene nada que ver con Atelpo. Nosotros hicimos un estudio en el año 2018. En el año 2018 no existía el código de FONASA para ninguna consulta teledirigida. No existía el código de FONASA. ¿Ok? Después se habilitó un código y ese código era único. Entonces, y tampoco funcionó. Y la verdad es que ahí uno tiene que ir a los lugares donde ha sido usado y ahí hay héroes. Yo recuerdo el hospital de las Higueras en Talcahuano, el servicio de salud de Arauco, por ejemplo, son los que más han utilizado telemedicina en temas de dermatología, oftalmología, etc. Hay experiencias, ¿ok? No es que no se pueda hacer. Entiendo que ahora, en las últimas semanas, se han habilitado varios códigos FONASA a propósito de teleconsultas, respondiendo, ¿no es cierto?, a la demanda. Tarde, pero bueno, en un momento en que se valora mucho. Creo que ahí efectivamente hay todo un tema de competencia. Me recuerdo haber estado en la Universidad de Concepción, que entregaba en esa época el único o el primer magíster de telemedicina en la Escuela de Medicina. O sea, hay gente que sabe esto mucho ya en Chile, que ya lo está haciendo, como le digo, a pesar del Sistema Central de Salud, no apoyado por el Sistema Central de Salud. En esto, las compañías, la verdad es que las compañías de telecomunicaciones, en este caso, lo que proveen es la infraestructura. Y tampoco es que hagan cosas a través de su responsabilidad social empresarial, ¿no es cierto? Las exigencias de contraprestación que se asignan en la licitación o los fondos que concursan. Pero no necesariamente uno tiene que pensar que la compañía va a hacer una cosa en particular. Yo sé que distintas compañías, no quiero mencionarlas, tienen acuerdos específicos con distintas universidades. Hay con la Universidad de Chile, con la Universidad Adolfo Ibáñez, yo sé que con la Universidad de Desarrollo hay un tema grande sobre un ámbito de la industria, prefiero no meterme ahí porque no tengo información de todas, pero hay iniciativas, son privadas, son pequeñas, son suficientes, son experimentales, yo diría. Vienen más por el lado de innovación y por el lado de desarrollo de proyectos de las compañías, que hay que buscarlas en otras unidades de estas empresas, más que la parte de responsabilidad social. Y a Manuel José, respecto del FOA, yo creo que hay que esperar. Yo entiendo que está habilitado desde enero. No es que haya pasado tanto tiempo, ni que haya pasado un tiempo tan normal como para que haya que preocuparse de esto. Entiendo que hay problemas de precio que las compañías están negociando. Yo creo que se va a resolver. O sea, creo que no me parece que haya que tener una ley para obligarlos a usarlo. Yo creo que esto es cuestión de dejarlos que los precios funcionen más o menos. Pero igual hay otras cosas que discutir. Una vez que accedan a la red, las compañías tienen que hacer, ¿cierto?, el despliegue de la última milla, de moverse de la fibra hacia las ciudades, etc. Algunas de estas cosas no van a ser menores. Pero como te digo, yo creo que va a ser más temprano que tarde, que ya está configurada, donde por cierto la asociación no participa, pero no tiene por qué participar, ya está en negociaciones respecto de los contratos. Sí. Perfecto, muchas gracias. Vamos a las últimas preguntas, entonces no veo más preguntas. Creo que Pedro también estás ahí en la espera. Te damos la palabra entonces. Bueno, en primer lugar agradecer a las tres ponentes, porque al final tienen una experiencia única en cada uno de sus sectores,
voy a hacer preguntas bien concretas y bien al hueso, como se denomina, a mi gran querido amigo Jorge Fríguez, que me llevó engañado a Puerto Williams en su oportunidad. No, mira, yo quiero mencionar un poco el tema de las políticas públicas y las continuidades y las decisiones locales. ¿En qué sentido? En que uno puede hablar sobre políticas públicas como el proyecto de fibra óptica austral, que va a durar 20 años, 25 años y toda esta planificación. Pero, ¿cómo ves tú, Jorge, la lógica de los cambios o la mantención de esas políticas por parte de las autoridades locales? Y te hago una reflexión muy concreta. En la región ha cambiado, en esta administración al menos, 2 o 3 intendentes, me parece, ha habido de sustitución. Entonces, ¿cómo se le puede dar continuidad a una política pública, sobre todo de tecnología y de brechas, si es que existen estos cambios tan anormales, digámoslo así, y tan continuos? Esa es la primera pregunta. La segunda, a Alejandro, nuevamente agradecer su presentación y está bien eso de volver a la normalidad o no, pero tú mismo dijiste un caso respecto a que, por ejemplo, cuando se habilitó la comisaría virtual se cayó por horas. El Estado no estaba al tanto de que iba a haber esa avalancha de gente que iba a llegar a revisar eso, si es que era el único canal por el cual se podía hacer esto. O sea, la previsión por parte del Estado no estuvo presente en este caso, y por eso yo quiero ver tu visión más como también, cómo lo ves tú, y al mismo tiempo una reflexión que algunos tenemos, que no existe hoy día algún representante de gobierno que esté a cargo de alguna agenda digital, tal como tú impulsaste una, donde hubo objetivos, donde hubo parámetros, donde se lo podía seguir. Hoy día que no existe esa figura, ¿crees que sea producto también que se produzcan estos hechos que al final no son aislados porque sucede en el registro civil, puede suceder en temas de carabineros o puede suceder en otros servicios? Y finalmente, Alfie, solo comentar que espero que la conexión que tenga sea por un tema circunstancial, porque está en un edificio con paredes muy amplias, porque se corta a veces. Entonces, es raro que el presidente de Atelmo tenga problemas, de repente se escucha medio cortado. Pero solamente plantear, yo sé que la industria hoy día está trabajando con el gobierno con esto del plan solidario de Internet, que es una forma de colaborar con el tema de las personas que van a tener problemas de conexión o desconexión por temas de recursos. Solamente para preguntar, ¿Atelmo tiene una visión también respecto a la brecha digital propiamente tal, o tiene alguna línea de acción? ¿Han conversado de cómo lo van a hacer después del COVID-19 respecto a tratar de normalizar y tratar de, como industria estoy hablando, o simplemente van a continuar como hoy día ocurre, que hay libre competencia y cada empresa actúa por sí sola? Eso, muchas gracias. Perfecto, voy a dejar a Daniel Bach, que va a ser la última pregunta para que retomemos las 3 paneles. Daniel. Okay. Perfecto. Vamos con Jorge Fríguez entonces. Ya, perdón, a don Jorge le voy a dar el audio, espera, que estaba justo... Ahí sí. Bueno, nuevamente, Pedro, para los que nos escuchan, muchos no saben de que nos conocemos años en estas lides. Efectivamente, te llegamos a algo engañado a Puerto Williams, para que vieras que una zona que funciona con 5 megas aportados por Argentina, hoy día tiene una fibra óptica que esperamos, cuando se llegue a acuerdo con las empresas, cambie radicalmente su ámbito de desarrollo. Agradecer, en ese tiempo estaba Gabriel Muñoz de Ceremi, sí, y era un trabajo excelente. Dio resultado el engaño. Exacto, dio resultado. Y tenemos fibra óptica hasta Puerto Williams, muy cercano a la Antártica, que yo creo que es el otro paso que tenemos que dar como país más adelante. Y yo creo que lo que hablabas tú de políticas de Estado, efectivamente, cuando hay consenso, largas conversaciones. Les mencionaba al inicio que el plan de zona extrema se construyó con más de 2.000 personas, y cambiando de gobierno había consenso con el mundo público y privado en el ámbito de los proyectos que estaban acordados para seguir adelante. Y de hecho, seguimos en sendas de penetración, seguimos en proyectos de vivienda, seguimos en proyectos de ciencia y tecnología como el Centro Subantártico, probablemente más adelante lo que va a ser el Centro Antártico, en proyectos que hay consenso en la región, que hay que sacarlos hacia adelante. Pero sin lugar a duda, hay un problema importante que tiene que ver con el centralismo. Cuando hablamos de desigualdad territorial, el centralismo para las regiones, para los que vivimos en regiones, sabemos que es un tema
clave. Muchos acá han sido parlamentarios por zonas alejadas de Santiago y saben lo difícil que es para las regiones poder instalar su voz. Yo creo que hay un cambio importante que ha estado relativamente pasado a segundo plano con la pandemia, que han sido los cambios que van a haber tanto en el plebiscito constitucional y también la elección de gobernadores y alcaldes. En esta pandemia, un ejemplo fue que lo local, los alcaldes dieron una voz muy potente. Probablemente con gobernadores electos o gobernadoras electos en el territorio, también va a haber una oportunidad de dar más continuidad a los proyectos de región, y yo creo que lo clave es que las regiones empiecen a empoderarse efectivamente con autoridades que no dependan de solamente un clic, como ha pasado este último tiempo acá en la región, que hemos tenido el cambio de 3 autoridades. Quien está en este momento, el actual intendente, por lo menos ha dado estabilidad al periodo y ha permitido seguir con proyectos como este. Así que espero, como dices tú, que los proyectos de Estado pasen a los gobiernos por el bien de los territorios. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Vamos con Alejandro. Que está con audio. Perfecto. A ver, 2 cosas, Pedro, respecto de tus comentarios. Lo primero, de por qué se cayó el sitio. Mira, se cayó porque yo creo que los modos de diseño de servicios están con el paradigma de la normalidad antigua, ¿ah? En el cual uno estimaba que, mira, voy a tener más o menos tanto en tal día, pero cuando tú te ves enfrentado a una situación como esta, en la cual además el tiempo de reacción entre que lo diseñaron, alguien se le ocurrió la idea y alguien levantó la mano diciendo, oye, vamos a tener problemas, fue un tiempo demasiado corto. Yo creo que esas cosas van a seguir pasando, sobre todo en este escenario, que es un escenario en el cual movimos a todas las personas de 3 canales, básicamente, a un solo canal, de manera, además, no muy planificada, en el sentido de que esto fue muy rápido. Pero a eso además se le suma una cosa media endémica, y que no es solo de Chile, yo te diría que es de la región. Es que estamos más preocupados del anuncio que de la implementación. Y quiero dar esto con un ejemplo. O sea, es mucho más importante anunciar que voy a tener fibra óptica austral que tenerla. Y de esas cosas, de esos ejemplos estamos llenos. Doy un ejemplo de algo que está ocurriendo en este minuto. El año pasado fue aprobada la Ley de Transformación Digital. Ley que obliga al Estado a llevar todos sus trámites en un periodo de tiempo al canal digital. Bueno, esa ley tiene un presupuesto que lo acompaña de $4 millones en 4 años para 150 servicios públicos. Si uno lo divide por 4 años y lo divide por 150, eso deja más o menos a un café por funcionario público. Entonces, pero ¿qué es lo importante? Es que hoy día tenemos una ley de transformación digital. Que algún día sea realidad no importa mucho, porque nadie se va a acordar. De hecho, tenemos leyes como la Ley de Procedimiento Administrativo, que es del año 2004, que dice que el Estado no le debe pedir a las personas información que residen en el Estado. Bueno, desde el 2004, hace 15 años que no cumplimos la ley como Estado. Y eso lo vinculo con tu segunda pregunta, que es respecto del tema de la agenda digital y que yo creo que va muy vinculado al punto anterior. Pasaba mucho en las administraciones y en los gobiernos que lo importante, y uno veía los ciclos, o sea, había un periodo de gobierno que duraba 4 años, entonces ya como a mitad en el segundo año, alguien levantaba la mano y decía, oye, no tenemos agenda, hagamos una, ya, hacemos una, nos juntamos todos, y siempre nos juntábamos los mismos y sacábamos una agenda. Y en el fondo lo que ocurrió ahí, y esto, como digo, no es un problema de Chile, es un problema regional, es que el producto era la agenda,
y no lo que había que hacer en la agenda. Entonces, lo que nos faltaba era ejecutar la agenda. Y si uno esto lo vincula además con una institucionalidad bastante débil, la institucionalidad nuestra desde el punto de vista, y lo digo con harto conocimiento de causa, a mí el Ministerio de Hacienda me encargó un estudio para promover un nuevo modelo institucional de desarrollo digital para Chile, y no es el que tenemos hoy día. No es el que tenemos hoy día ni en cantidad de gente, ni en cantidad de presupuesto, ni en dónde queda. Y para eso analizamos, éramos un equipo de 3 consultores, analizamos las mejores prácticas a nivel mundial. Entonces, vuelvo al mismo argumento. ¿Se hizo el estudio? Sí, se hizo el estudio. ¿Se implementó el modelo de gobierno? No. Muchas gracias. Muy clara la explicación y realista, Alejandro. Y tú tienes mucha experiencia. Perfecto. Pasamos ahora a Alfi, que le voy a dar el audio. Por favor. Y termina unas palabras Carlos Cantero, para dejarle también el audio listo para que él pueda cerrar. Alfi, tiene audio. Ya, justo tuve un problema de conexión mientras hablaba Pedro, pero ya me puse al día con él a través de WhatsApp. Quiero, es irónico, responder a qué vamos a hacer después del COVID, diciendo que cómo estamos viendo lo que está ocurriendo ahora en el COVID. 60% en tráfico de datos y del 60% en tráfico de voz. Esto es el aumento orgánico que las compañías esperan hacia fin de año, ¿cierto? El consumo va creciendo porque va creciendo el ingreso, van creciendo las conexiones, etcétera, entre 5 y 6, 7% al mes. Y por lo tanto uno ve crecimientos del 60, 70, depende del año, pero crece mucho, muy rápido. Entonces, lo que ha tenido que ocurrir es que las compañías han anticipado su plan el plan que tenían de inversión para este año, para el año completo, lo han tenido que desplegar en las semanas en las que estamos. La pregunta es si eso es suficiente y van a tener considerado, ¿no es cierto?, cumplida su meta del año, o si este alza va a verse en una curva como un aumento por una vez y el 6% que estábamos esperando de crecimiento va a venir de todas maneras. ¿Ok? Que tiene un poco de ver con lo que dicen los otros panelistas en las preguntas, ¿no es cierto? Si todo el mundo va a migrar hacia el mundo digital ahora de mayor manera, efectivamente ese aumento que hoy día tenemos, quizás baje, se ajuste un poco cuando la gente vaya a las redes de la oficina, las redes de las empresas que son redes dedicadas, tienen más capacidad, efectivamente va a bajar un poco, pero la pregunta es si uno esperaría que este aumento se mantenga plano en el año o que siga la misma tendencia que tenía por un salto por una vez. Y las empresas están asumiendo que esto es un salto por una vez y que la inversión del plan de despliegue 2020, de lo que han tenido que hacer ahora, a eso van a tener que agregarle para poder seguir con el crecimiento orgánico hacia adelante. Entonces, no quiero entrar en el debate Estado-privado, no sé si mucho de ese aumento, alguno de esos aumentos se va a hacer con subsidios del Estado, etcétera, o por prestaciones. Pero efectivamente, mire, hasta el año pasado se invertían números redondos 1.500 millones en OPEX. Eso va a tener que aumentar ahora de todas maneras, porque mucha de la inversión que se es en zonas que ya tienen cobertura. Es en zonas que hoy día tienen cobertura y la gente migró de zonas con más redundancia a esas zonas residenciales y hay que reforzar esas zonas ahora. Entonces, la inversión está probablemente más yendo en aumentar la capacidad de la cobertura actual que en expandir nueva cobertura, ahora, en lo inmediato. ¿Okay? Pero el plan, como les digo, el plan va a responder más a largo plazo en función de las otras señales más del gobierno. Hay cosas que se están haciendo. Efectivamente se entregó este plan solidario, etcétera, no quiero entrar en los detalles, no es el objetivo. Se dio 0 rating de acceso a todas las páginas de salud y a todas las páginas del Ministerio de Educación. Por ejemplo, sabemos que hay más o menos 3 millones de estudiantes, más sus padres y apoderados. Monitoreamos esto, hemos tenido entre 1.200.000 y 1.500.000 personas entrando a esas páginas. ¿Dónde están las otras personas? No entran porque no quieren, porque no pueden, etcétera, no sabemos.
pero efectivamente hay un desafío importante ahí, que es de los alumnos, pero también es de los profesores. Lo digo yo como padre, con mis niños, digamos, que ha sido un desafío ver que los profesores sean capaces de tener esa amplitud de mente y esa capacidad de innovar, como para hacerles unas clases que voy a cerrar. Quiero agradecer por la invitación de nuevo. Y lo que les quiero decir es que efectivamente, desde el punto de vista de las empresas, este es un desafío, el vaso medio lleno, autocríticas bastantes, pero el convencimiento de lo que viene va a requerir, por supuesto, una red mucho más robusta, también una relación mucho más directa con los usuarios de las redes, en vistas al 5G, que puede tener desarrollos específicos en ciertos sectores. Telemedicina puede ser uno de ellos, minería puede ser otro de ellos, agricultura, etcétera. O sea, hay que empezar a pensar de una manera probablemente un poquito más creativa cómo uno tiene esa relación y cómo hacerlo de nuevo. Ya. Maricel. Perfecto. Muchas gracias a todos y vamos a dar el cierre a el pase a Carlos Cantero, presidente del Consejo Chileno de Telecomunicaciones. Muchas gracias, Maricel, muchas gracias a los expositores. Realmente las temáticas fueron muy interesantes, muy provocadoras. Punto 1, entre brecha y desigualdad. No cabe duda que la brecha y la desigualdad va a aumentar producto del PCB, el post-coronavirus. Me queda claro de que se visualiza una brecha creciente, no solo en infraestructura, sino que en la necesidad de equipamiento, por ejemplo, en una escuela para los jóvenes, para los niños, para los estudiantes, para los profesores, el desarrollo de competencias y habilidades para los usuarios, cualquiera que estos sean. Allí hay entonces un problema además de usabilidad, un diseño estratégico de usabilidad. Ese es un primer punto. El segundo punto es que se observa, se desprende, no se dice directamente, no sé por qué no se dice con la claridad que a mí me parece que debería decirse, no hay política pública clara. La política pública solamente está orientada enfatizando el tema de infraestructura y los problemas más graves están en acceso por cuestiones de equipamiento. Más de la mitad de los usuarios son de telefonía móvil, no son de redes fijas, y ya se ha señalado el problema que eso genera. El tercer aspecto es que aquí hay un problema cultural, hay un problema ético que tenemos que resolver en el modelo. No tiene que ver solamente con ingeniería dura, tiene que ver con cuestiones blandas. ¿Más competencia o más solidaridad? Es un tema clave en esta cuestión. ¿Más individualismo o algo de elemento social? Una cuestión que no es menor. ¿Probidad o corrupción? Porque está metida en todo esto. Hay mucho de bluff en lo que estamos haciendo. ¿Mérito o solamente remedios de mérito? Es decir, ¿vamos a cultivar la excelencia o no? ¿Por qué? Porque la usabilidad, por ejemplo, no tiene nada que ver con excelencia. La usabilidad es mediocre, digámoslo con su nombre, mediocre. En este país el Internet se usa de manera mediocre. ¿Y por qué? Bueno, porque no tenemos una cultura destinada para eso. Entonces, de allí surge algo evidente. Este es un cambio cultural al cual le hemos dado un énfasis ingenieril, pero el cambio cultural no está siendo abordado como un desafío real. Tanto es así que se ha dicho que dentro de la estructura del gobierno no hay interlocución válida, no hay un liderazgo referente, no hay alguien que esté haciendo miradas estratégicas, y en realidad estamos llegando tarde prácticamente a todo, condenando generaciones a una situación de mediocridad. Teletrabajo, una tremenda explosión que viene por delante. Comercio electrónico, hoy día lo están haciendo prácticamente con la improvisación más absoluta. Todos los días, a cada minuto, en todos los que están en el comercio y los que están ingresando. El tema de la teleeducación, tenemos los profesores condenados a la imprevisión y a la improvisación. No hay una política, no se ve al Ministerio de Educación trabajando coherentemente en una estrategia política, de política pública. Entonces, el telebanco, ni hablar,
yo veía la ciudad en estos días. Antofagasta, por ejemplo, hoy día entró en cuarentena. Bueno, los últimos 2 días, la gente hacía colas kilométricas en los bancos. ¿Es que no saben que se pueden hacer trámites por telefonía? ¿Es que no saben que por el internet se puede hacer prácticamente todos los trámites que estaban haciendo en estos 2 días, contagiándose de manera francamente aberrante? Entonces, el tema que yo visualizo es que estamos con un problema de liderazgo y estamos con un problema de interlocución. Por eso que me gustan los expositores. Este aislamiento del que se habla. Bueno, no solo está en Magallanes, está en todas las comunidades de nuestra precordillera, por ejemplo. Problemas de conectividad tremendos. O sea, ahí hay ciudadanos de segunda categoría claramente decretados por leyes. Entonces, tenemos un desafío muy grande. Falta la mirada estratégica respecto de este proyecto y falta entender que estamos frente, en mi opinión, a un cambio cultural profundo. Y lo que nosotros como consejo queremos instalar en nuestras amigas y amigos que nos siguen y en los que van a revisar, en los que están en la plataforma del periodista, en los que están en el Facebook Live, es que requerimos tomar conciencia de que aquí o el país trabaja como equipo, aquí no corre la individualidad, aquí no puede ser un sálvese quien pueda, aquí tiene que haber una política pública que integre ese 30% de personas que están quedando al margen de insertarse en la sociedad digital como corresponde. Muchas gracias, Maricel, un abrazo para todos y una jornada más exitosa y que a mí por lo menos me motiva mucho. Muchas gracias a todos y a este panel tremendo. Gracias a Jorge Files, ¿cierto? Bueno, Alejandro y Alfie. Exacto.